En esta sesión de hoy vamos a hablar sobre las ideologías políticas. Volvemos con el tema de la teoría de los sistemas y la importancia de que analicemos todo de manera holística, cómo interactúan los diferentes elementos y componentes de la sociedad. Y aunque el foco está en el análisis de la economía, también es importante que tratemos lo referente a un aspecto, una parte de lo que es el sistema político. A mi juicio, en el sistema político tenemos que analizar las formas de Estado y las formas de gobierno, el sistema de partidos políticos, las instituciones, la gobernanza, la gobernabilidad y también la ideología que prevalece tanto en la sociedad como en las personas que se postulan a los diferentes cargos de elección popular, a los candidatos y luego funcionarios públicos y también, por supuesto, a los que integran el Parlamento, Congreso o Asamblea del país. Entonces es importante saber qué ideología tiene cada uno. Y ustedes que me están escuchando también pueden, con una herramienta que es el diagrama de Nolan, quedar ubicados en qué lugar del espectro político se encuentra. El diagrama de Nolan lo pueden hacer en la página web testpolitico.com. Este diagrama de Nolan tiene 20 preguntas relacionadas, todas de selección simple, relacionadas con libertad de expresión, religión, servicio militar, el tema del sexo, drogas, seguridad, discriminación, inmigración, el tema nación, medio ambiente, globalización, impuestos, pensiones, solidaridad, permisos, sindicatos, sanidad, bancos, el tema de las grandes superficies y el mercado laboral. Una vez que lo terminen, esto los va a identificar en un cuadrante, donde van a tener cinco tendencias. Por un lado, si su ideología, el resultado les da que son de una ideología liberal, o por el contrario, les gusta lo antagónico, que sería vivir, o consideran que lo necesario para una sociedad es un régimen totalitario. Además de esto, también tenemos las opciones progresistas, las opciones conservadoras y finalmente las alternativas de centro para las personas que son un poco más moderadas y creen que, bueno, que debe haber un poco de todo. Entonces, esta herramienta clasifica a cada persona en estos cinco espacios. ¿Okay? Además del diagrama de Nolan, también hay otras herramientas interesantes donde ustedes pueden también eh, identificarse o estudiar las diferentes ideologías. Eso se los iré compartiendo, pero tenemos por un lado un gráfico que trabaja en un eje XY, donde tenemos por un extremo el eje económico, donde tienes por un lado a las tendencias socialistas y por el otro las tendencias que buscan el capitalismo. Y eso en el eje de las X. Y en el eje Y tenemos el eje político, donde en la parte superior tenemos más democracia y en la parte inferior menos democracia. Este que les estoy hablando es el mapa ideológico de Marcos Polesel, donde las diferentes ideologías políticas que se han desarrollado a lo largo de la historia se clasifican en estos cuatro cuadrantes. Además del mapa ideológico de Marco Polesel, también hay otro que también se los voy a compartir, que no solo analiza el eje económico y el eje político, este le agrega un tercer eje, es decir, sería un análisis tridimensional en donde se presentan entonces 27 ideologías políticas. Entonces tenemos el eje social, donde en su extremo tiene el conservadurismo y por el otro al progresismo. Tenemos el eje político, donde en un extremo tenemos a la cracia y por el otro al autoritarismo, y el eje económico, donde por un lado tenemos el socialismo y por el otro el capitalismo. Como les dije, este analiza las ideologías considerando lo económico, lo político y lo social en tres dimensiones. Y hay uno más sencillo, este sí es de elaboración propia,
que yo lo tengo como una suerte de imán, ¿okay? Donde tienes dos polos y los extremos tienden a tocarse. Por supuesto, el que profese cualquiera de las ideologías del extremo va a pensar que estoy completamente errado. Les voy a decir el por qué yo creo que el dicho de que los extremos tienden a tocarse se da en este sentido. Entonces, ¿qué tenemos en el extremo de la izquierda? En el extremo de la izquierda tenemos al comunismo, luego vendría el socialismo, después vamos con las ideologías fascistas y nazistas, con sus diferentes vertientes, incluso actuales en América Latina. También tenemos el laborismo. Aquí creo que el partido que más representa esta opción sería el Partido Laborista Inglés, con incluso la instauración del socialismo fabiano en Inglaterra, luego de que Clement Attlee le gana las elecciones a Winston Churchill. Luego tenemos la socialdemocracia. Mencionábamos en la sesión anterior a Edward Bernstein, el fundador del Partido Socialdemócrata Alemán, y además de esto considerado el padre del reformismo. Luego tenemos a la democracia cristiana, también nacida en Alemania. Después tenemos el ordoliberalismo, también de Alemania, una opción en la cual se instaura o se lleva adelante luego de la Segunda Guerra Mundial con el autor alemán Ludwig Erhard, también conocido como el padre de la teoría de la economía social de mercados. Hay un libro donde se plantean o se estudian estas ideas, que es el libro Bienestar para Todos de Ludwig Erhard. Además, luego tenemos, ya vamos aquí más hacia la derecha, el liberalismo clásico, después el minarquismo y finalmente el anarcocapitalismo, donde, según lo que yo entiendo, se tienden a coincidir, o donde se tocan los extremos, en que yo creo que tanto para que el comunismo, tal cual como está planteado por estos pensadores, como el narcocapitalismo funcione, es necesario que toda la sociedad esté, digamos, consona o de acuerdo con esa visión. Y en el caso de los seres humanos, que tenemos tan disímiles formas de pensar, esto lo veo complicado. Esto habría que lograrlo a través de, esto sí es un postulado muy del comunismo, la formación del hombre nuevo. Un hombre revolucionario en esencia, que está consustanciado con la ideología y con esa forma de sociedad. Y además también pienso que los extremos aquí se tocan en estas dos vertientes, porque ambos plantean en su momento la desaparición del Estado, cosa que yo creo, bueno, que por lo menos en una buena cantidad de años es totalmente inviable. Sería una utopía este planteamiento. Siempre está la búsqueda del poder por parte de los hombres, y entonces siempre va a haber alguien que gobierne y va a haber formas de gobierno y formas de Estado. El símil que los autores agrocapitalistas hablan de funcionamiento puede ser algo así tipo una junta de condominio, donde sí hay una suerte de equipo o grupo de personas que organizan, por ejemplo, los presupuestos, los pagos, etcétera, etcétera, una junta de condominio de un edificio, pero no hay una figura de un Estado como tal. Entonces, bueno, estos serían todos los materiales en el cual se pueden analizar las ideologías políticas. Además de eso, ustedes pueden saber, de acuerdo al diagrama de Nolan, cuál sería el referente de pensamiento que ustedes comparten más, que va más con ustedes, yendo a esa página web y respondiendo las 20 preguntas, como le dije, testpolitico.com. Esto que tiene que ver con la economía, ya para cerrar el punto, en que en definitiva hay un binomio, un matrimonio indisoluble entre la política y la economía. Y finalmente, lo que se haga en materia política, lo que los ciudadanos y los tomadores de decisión tengan en su cabeza con respecto a la ideología, a la forma de ver la sociedad, va a exigir la implementación de una serie de políticas económicas. Las políticas económicas las iremos viendo luego. ¿Okay? Ahora, ¿qué es, este sí es el último punto,
¿Qué caracteriza a las opciones de izquierda en contraposición a las de la derecha? Fíjense, en el caso de las ideologías políticas de izquierda, se busca el beneficio, la prevalencia del colectivo sobre el individuo. Las opciones más liberales lo que buscan es la importancia y el respeto absoluto a los derechos del individuo. Esta es una visión, en el caso jurídico, es una visión que contrapone el jus naturalismo versus el jus positivismo. Lamentablemente, muchos países y la sociedad y muchas personas son positivistas. Es decir, piensan que porque algo ya está en una ley es correcto y no se ponen a pensar que muchas veces lo que es legal no necesariamente es lo que es justo y lo que es bueno. Por eso es la importancia también de una visión jus naturalista, y eso tiene que también incluirse en lo que son los cambios sociales, que era lo que veíamos en la sesión precedente. Entonces, los derechos inherentes al ser humano son la vida, la libertad y la propiedad. Y para esto les recomiendo un libro del autor francés Frédéric Bastiat, titulado La Ley. Aquí en La Ley, Bastiat pone en duda lo que está previsto en la ley, porque muchas veces la ley lo que busca es la expoliación legal. ¿Y qué es la expoliación legal? Afectar los derechos inherentes al ser humano, que son la vida, la libertad y la propiedad. Por eso Frédéric Bastiat exponía que la ley no puede apartarse del concepto de justicia. Un libro muy recomendado, es un ensayo que se puede leer en unos 2 días, La Ley de Frédéric Bastiat. Entonces, contraponiendo ya lo que es el colectivo versus individuo, también vemos que el valor fundamental postulado por la izquierda es la igualdad y por la derecha sería la libertad. Aquí hay una frase muy famosa del autor ganador del premio Nobel de Economía, Milton Friedman, donde él hace una referencia también a las sociedades que por un lado buscan más la igualdad que la sociedad, cuáles son los resultados. Al respecto dice Milton Friedman, la sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. La sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá una gran medida de ambas. Palabras más, palabras menos, todo dependiendo de la traducción. Esto es lo que habla un poco Milton Friedman sobre la libertad, y creo yo que está bastante acertado a mi juicio. Por otro lado, también vemos cómo se contraponen en cuanto a la acción del Estado, a las políticas públicas. Las opciones de la izquierda buscan un poco más el bienestar, en cambio las opciones de la derecha buscan más las obras que promueven el desarrollo. Desarrollo tenemos, por ejemplo, construcción de puertos, aeropuertos, carreteras, toda esa construcción de ese tejido de infraestructura que se requiere para que la economía se dinamice. En cambio, en el bienestar tenemos, por ejemplo, la construcción de viviendas, equipamiento de viviendas, cosas que la sociedad o las personas deberían de satisfacer por sus propios medios y no depender del Estado. Entonces, al final, ¿dónde está el foco? El foco, en el caso de las opciones de izquierda, está en que sea el Estado lo principal. Ahí veamos esa frase fascista, donde dice que dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. ¿Okay? Y por otro lado, el énfasis de las opciones liberales o de la derecha estaría hablando de el foco está en el ciudadano. Creo que esto es importante porque mientras menos haga el Estado, más hace el ciudadano. El Estado entendido como las personas que dirigen las instituciones del Estado. No solo las de gobierno, sino las de Estado. Mientras el Estado o el gobierno sea limitado, más hará el ciudadano y por tanto va a haber más desarrollo económico, que va a ser de lo que hablaremos en las próximas sesiones.
el desarrollo económico y cómo un país se puede insertar en la senda del desarrollo. Hasta entonces.